Ser artista, cuando tú aceptas, se convierte en un ministerio. En un ministerio donde tú trabajas no para sentirte bien tú, sino para que se sientan los demás bien. Es lograr la armonía de la gente donde tú estás. Heriberto Nieves era un muchachito de una comunidad especial, de un espacio deprimido, de una madre con muy pocos recursos. Las posibilidades para ese niño eran totalmente cero. Cuando yo era niño, yo siempre estaba mirando hacia afuera y pasaba la carretera esa número 2 y pasaban todos esos camiones llenos de caña. Estamos hablando de los años 60, era todo lo que estaba la industria de la caña en Puerto Rico. Y yo miraba todos esos árboles que estaban, porque no habían edificio. Justamente ahí está mi escultura principal, porque está entonces el edificio, el centro de actividades, donde se hizo la escultura, la primera mía, donde yo miraba. Cuando terminó la escuela, me fui directamente a la universidad y me gradué de enfermero graduado y ya me fui a Nueva York a trabajar en un hospital militar. Entonces, pues ahí caí en una depresión estuporosa tremenda, que la misma profesora, una de las profesoras de la escuela de medicina me llama un día y me dice: tú no tienes que estar aquí. Tú no eres médico, ¿qué tú haces aquí? Entonces me fui a estudiar la licenciatura en artes plásticas en la Universidad de Puerto Rico y cuando llegué me sentí como un niño jugando, ¿no? Me sentí un niño libre y empecé a pintarme con brillas y gasolina en lienzos blancos. Por eso entonces esa experiencia del hospital y de todos estos conocimientos me llevaron entonces a utilizar la radiografía, la luz, la brea, el asfalto. Y me voy a estudiar a México. Entonces empecé a utilizar la fotografía sobre el metal, rompiendo, agrediendo a la fotografía, agrediendo a ese hombre desnudo tirado en el piso, en las breas. Y yo le llamé entonces a esta obra Mártires Sociales. En esta primera obra yo estaba más investigando que yo. Este hombre dentro de un sistema social donde yo no me sentía parte. ¿Quieres tú, Heriberto, seguir trabajando con esa figura del hombre, ese mártir social, pero te ubicarías solamente en un grupo? Yo dije no. Yo quiero ser un hombre más universal. Entonces allí conocí una persona maravillosa. El doctor Antonio Salazar fue la persona más importante. Él siempre me decía: tú eres un artista, después de México es para tú correr el mundo. Entonces me inyectó, me llenó de seguridad dentro de mi carrera. El elemento común es el metal y la brea y otros aditivos. Una brecha cortada en el metal, feamente brutal, queda suturada con aplicaciones de cobre o algún metal que cicatriza la herida. En Venezuela llego con todo lo que fue la construcción de madera, metales, brea y fotografía, pero también al mismo tiempo a descubrir el círculo per se solo. Yo lo que estaba buscando era la forma de identificar a ese hombre con un elemento que pudiera estar en todas las casas. Empecé a trabajar los círculos partiendo también de lo que se llama el hombre holístico, ¿verdad? Que el hombre es la totalidad y la mujer es la totalidad de todas sus partes. Y me dedico entonces a trabajar esas piezas que le llamé los solunáticos, de soy lunático, que son esas esferas doradas. ¿Qué pasa? Que ahí entonces me invitan a París, me invita Eduardo Planchard Licea y voy a París con el maestro Asdrúbal Colmenares, uno de los grandes escultores venezolanos que vivía en París. Y ahí comienzo una nueva vida en París. Imagínate tú a trabajar en París, en los talleres del maestro. Ahí también estoy con Nelson Castellanos, que fue el cónsul de Venezuela en París. Entonces él me acoge y empezamos a trabajar también con él y hago mi primera exposición en Europa, que llamó De un jour à l'autre, de un día al otro. Ya como estaba con dos escultores, comencé a sumergirme también en la escultura y comencé a descubrir la escultura más profunda, a cómo hacer un objeto tridimensional más fuerte, cómo lograr entonces la altura, cómo hacerme dueño de los espacios, y ahí comienzo mi obra pública. Entonces ahí pues yo solicité y me aceptan a las Cités de París
y me hago artista residente, donde tengo taller desde el año 97. He sido el único puertorriqueño que entró allí. Y en París entonces empiezo a desarrollarme en otras múltiples exposiciones, como por ejemplo en el Espace Cardin de Pierre Cardin, el diseñador, que me invitan y hago una exposición allí también. Ya comienzan los periódicos en Puerto Rico a hablar de mí. Los alcaldes de las ciudades empiezan a leer el periódico más importante de Puerto Rico, que es El Nuevo Día. Ya entonces comenzaron los alcaldes a llamarme para que yo hiciera obra pública para sus ciudades. Mi primera obra pública se llama Transformas, la que hicimos para el centro de convenciones en mi pueblo Vegalta, mi pueblo natal. Pues por tanto yo hice una escultura de mucho color, porque estamos hablando de una escultura para un pueblo, y se eleva en una forma volátil muy interesante de color. Todavía esa pieza está allí y la retocan y la mantienen. Una pieza muy linda que para mí, cada vez que paso, siempre me detengo, voy y la veo, y me da mucho orgullo de haberla hecho en mi pueblo. Y ahí comienza entonces un proyecto bien importante, que es Luna de San Juan. Y me dan este espacio, me dan imagínate, la alcaldía de la capital. Yo me había ido también a vivir a Finlandia. Y ya yo venía también con una depuración de la forma. Ya estamos en los países nórdicos, comencé a trabajar más puro, quitando más elementos y colocando menos. Entonces, esa es la pieza que yo hago para la capital. Es estas lunas que van saliendo del agua hasta que cogen su tamaño total. Entonces todas flotan sobre el agua en este estanque revestido de mosaico negro que creaba un espejo, y ese espejo entonces cuando tú mirabas a la escultura se reflejaba la torre. Yo diría que es la escultura urbana mía más significativa. Y ahí me llaman también de la ciudad de Bayamón, su alcalde Ramón Luis Rivera. Entonces me lleva a la alcaldía y me dice: yo quiero que tú me abras una obra allí porque voy a transformar toda esa área ahí en avenidas y cosas. Y yo quiero que la obra tuya esté ahí. ¿Tú sabes dónde era eso? Ese punto era donde yo me paraba. Ahí había una luz y una gasolinera. Y yo venía de mi casa con 50 centavos. Me paraba ahí y lo que cogía era bola o pon para no gastar los 50 centavos. Y ahí gastaba yo un montón de tiempo. Justamente ahí, eso se llama Guadarrama. Y ahí yo desarrollo el proyecto más grande escultórico de Puerto Rico. Sea el políptico más grande de 6 esculturas, que se llama Ruta o Gruta de Guadarrama. Y luego de ahí me llama otro alcalde en Carolina, la ciudad de donde está el aeropuerto, y me dice: yo quiero que tú me hagas unas esculturas para los puntos limítrofes de esta ciudad, y yo quiero que todo el mundo se sienta de Carolina. Y le hice esta serie de esculturas en los puntos limítrofes de esta ciudad de Carolina, que se llamó Puertas de Carolina. Y ahí me llaman de otra ciudad, Guaynabo. Y aquí hago otra escultura que se llamó Vórtice Urbano 2, en la entrada de la ciudad. Sin yo mismo darme cuenta, me convertí en un escultor urbano bien presente en el panorama de la escultura urbana en Puerto Rico. La gente piensa que una obra pública es diseñar un elemento tridimensional y colocarlo en un espacio. No, eso no es así. Yo me buscaba un buen ingeniero estructuralista. Miguel Zapata, de los grandes estructuralistas del país, fue el que trabajó conmigo en mi obra pública. Frankie Vázquez en la industria. Todo su equipo de trabajo y mano de obra y las mejores herramientas y el mejor equipo industrial, porque estamos hablando de compañías, ¿no? Para poder llevar, porque eso es lo mismo si estuvieras haciendo un edificio. Estamos hablando de 60, 70 pies. Yo entiendo que la escultura tiene un diálogo entre la arquitectura, la escultura y la persona que habita el espacio. Que la gente también se identifique y lo haga suyo. Y la obra pasa hasta desapercibida. ¿Por qué? Porque la obra es tan suave, tan ligera, sin agredir, que la persona que la ve se identifica con ella
y se siente en paz. Y yo creo que también le da esa posibilidad a la persona que ve la obra de que podemos, a través del arte, permanecer en el tiempo. Casi 6 años, 7 años, estuve sumergido en obra pública, pero al mismo tiempo hice proyectos. Por ejemplo, en el 2008 fui a la Olimpiada de Arte de Beijing, de la Olimpiada de Beijing, con una pieza también muy bella que se le dejó a la colección del Comité Olímpico, y seguí trabajando otras exposiciones. Y ahí viene una exposición bien importante que yo llamé Hojarasca, en el Museo de Arte de la ciudad de Bayamón. Ahí es que yo comienzo entonces a empezar a descubrir la naturaleza. Y ahí empiezan entonces las oxigrafías, estas láminas de acero donde yo coloco vegetación natural, aplico sobre la superficie ácidos muriáticos y ahí pongo plantas, entonces las tapo con otras planchas y empiezo entonces a crear esas formas, ¿verdad? Esas gráficas con la naturaleza, y me di cuenta que funcionaban. Y en pandemia me quedé solo encerrado en mi taller y empecé atrás. Yo tengo un árbol de guayaba, tengo uno de guanábana, tengo de aguacate. Pues comencé a tocar las hojas e integrarme con ellas. Porque yo creo que en pandemia nos detuvimos y como estaba todo detenido, tuvimos el tiempo de observar más. Y un día comencé con un lienzo y empecé a pintar, ¿no? Y a colocar hojas con mis manos. Y comencé entonces a taparlas y a sellarlas y a encapsularlas. Esta forma de ver la vida y de ver que la naturaleza es parte de nosotros dentro de toda esta problemática que tenemos. Pero al mismo tiempo yo le llamé fósiles, porque son unas plantas que se van a quedar ahí metidas, ¿no? Encapsuladas, y a través del tiempo, ¿verdad? Las van a encontrar y van a decir, ¿qué fue lo que pasó? La fundación, primero que nada, está enfocada en artistas jóvenes emergentes y que tengan entonces plataformas internacionales para desarrollar su obra. Por ejemplo, ahora nosotros acabamos de traer 3 jóvenes, Miguel, Andrés y Marcos, y ahí entonces nosotros habíamos invitado a Néstor y a Francisco de la Neomudéjar, y vinieron a Puerto Rico a la presentación de la fundación en noviembre del 2023 y hicimos un convenio. Pero también la fundación, aparte de eso, estamos concentrados ahora en la comunidad, llegar a la comunidad con conferencias, talleres a la comunidad, como un artista joven, las posibilidades que tiene, no solamente de salir sino fuera, sino también de estudiar a nivel nacional. Se da dentro de mí la necesidad de querer ayudar, porque me sentía ya más capaz, porque para tener una fundación hay que tener verdaderamente un compromiso grande. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en la Casa de América, aquí en Televisión Española, y te vamos a despedir deseando que pronto podamos ver una exposición por las calles de Madrid de un artista que, como tú, es un escultor urbano. Yo espero llegar aquí a Madrid con una gran intervención urbana ya próximamente. Estamos entusiasmados con la idea de poder exponer la obra de Heriberto Nieves en el museo por múltiples razones, porque probablemente sea la primera vez que expongamos una obra de un artista puertorriqueño, porque nos interesa la obra escultórica y nos interesa también la reflexión que hace sobre el medio ambiente, el respeto a la naturaleza a través de su arte. Así que será una gran oportunidad poder ver a Heriberto Nieves en el Museo de América.